porque una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente. Acción Ciudadana presenta el monitoreo sobre el desempeño del Instituto de Acceso a la Información Pública, actualización 2025. En esta ocasión compartiremos los datos más relevantes del informe sobre el desempeño del Instituto de Acceso a la Información Pública 2025, realizado por el Centro de Monitoreo Institucional de Acción Ciudadana. En este se evalúa el desempeño del IAIP en la tramitación y resolución de los procedimientos que por mandato legal le corresponde conocer. Previo al análisis de los datos más significativos del monitoreo, es oportuno preguntarnos, ¿por qué es importante evaluar el desempeño del Instituto de Acceso a la Información Pública en 2025? En primer lugar, porque evalúa el rol del Instituto de Acceso a la Información Pública como garante de derechos en El Salvador. El informe analiza el desempeño del IAIP, entidad responsable de garantizar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Esto permite medir si la ciudadanía puede ejercer efectivamente su derecho a conocer información pública de su interés. Recuérdese que la función principal del IAIP es proteger el derecho ciudadano a conocer la información pública. El informe examina si realmente está cumpliendo ese mandato. También es importante porque documenta las tendencias del IAIP. Acción Ciudadana ha señalado previamente preocupaciones sobre la independencia, capacidad operativa y efectividad del instituto, así como el sentido de sus resoluciones, las cuales en su mayoría no favorecen a la ciudadanía. El monitoreo proporciona evidencia empírica sobre la carga laboral, tiempos de resolución, tipo de resoluciones y resultados de apelaciones, lo que lo convierte en una fuente útil para investigadores, periodistas, organizaciones sociales y ciudadanía interesada en la transparencia. Ahora entramos a conocer los datos más relevantes obtenidos en el monitoreo. Entre los hallazgos claves se resaltan los siguientes. En 2025, la mayoría de los casos se cierran sin resolver el fondo del asunto. Sobre este aspecto se advirtió que el 80% de los expedientes finalizados en 2025 se resolvieron mediante salidas alternas como improcedencia, inadmisibilidad, improponibilidad o sobreseimiento. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el IAIP no llegó a pronunciarse sobre si la ciudadanía tenía o no derecho a la información solicitada. Esta situación limita las posibilidades de que el instituto pueda sentar precedentes claves mediante criterios homogéneos en la resolución de los casos que conoce. Continúa bajo el número de resoluciones que favorecieron a la ciudadanía. Solo el 6% de los casos resueltos en 2025 terminaron con decisiones favorables para las personas solicitantes de información. Esta realidad, como ha sido señalada en informes previos, puede generar o incrementar la desconfianza ciudadana de acudir al IAIP, en tanto que, además de que no se obtiene una respuesta expedita pues muchos casos no se resuelven el mismo año en que inician, las posibilidades de obtener una respuesta favorable también son limitadas. Al contrario, en 7 casos, es decir, el 14% de todos los finalizados, el IAIP confirmó o validó la actuación del ente obligado, una cifra superior a las resoluciones favorables a la ciudadanía. Persiste una baja resolución de casos. De una carga laboral total de 201 casos activos en 2025, únicamente 51 fueron resueltos en ese año, o sea, un 25%. Muchos de esos 201 expedientes provenían de 2023 y 2024. Esto refleja que no todos los casos que ingresan en un año son resueltos, y eso va generando una acumulación. La consecuencia de esto estriba en que, cuando se emite una resolución, esta podría ser inoportuna, pues ha pasado mucho tiempo desde que la persona intentó acceder a la información que era de su interés. Además, en 2025 se reconfirma la tendencia de que el IAIP cada año recibe menos casos, resuelve menos, y lo resuelto favorece menos a la ciudadanía. Los tiempos de resolución son excesivos. En sintonía con el punto anterior, se observó que los casos iniciados en 2023 y que finalizaron en 2025, en promedio demoraron 558 días corridos en resolverse. Algunos tardaron incluso más tiempo. La admisión de casos mostró demoras importantes, con expedientes admitidos después de 81 días hábiles. También se evidenciaron dificultades para determinar los tiempos de admisión de muchos expedientes que fueron clasificados de forma genérica como en trámite, pero sin proporcionar algunos de los datos solicitados al Instituto de Acceso a la Información. La tendencia de años anteriores continúa. El informe muestra que no se observa una mejora sustancial respecto de 2023 y 2024. Aunque las salidas alternas disminuyeron levemente en 2025, continúa siendo la forma dominante del cierre de expedientes. Asimismo, se evidenció una disminución del número de casos iniciados en 2025 respecto de 2024, lo cual podría obedecer al hecho de que ya se conoce que el IAIP es poco efectivo en la resolución de casos, y eso desincentiva a acudir a este. De los hallazgos antes señalados se concluyen los siguientes aspectos.
La primera conclusión versa sobre la baja efectividad del IAIP, como garante del derecho de acceso a la información. La escasa cantidad de resoluciones favorables a la ciudadanía y el predominio de cierres sin análisis de fondo evidencian que el instituto está protegiendo de forma limitada el derecho de acceso a la información pública. Por otra parte, hay un predominio de prácticas que evitan pronunciarse sobre el fondo de los casos. La utilización masiva de improcedencias, inadmisibilidades y otras salidas alternas impide que el IAIP genere criterios jurídicos sólidos y precedentes que fortalezcan el derecho de acceso a la información. También persiste la acumulación de casos y los retrasos pueden debilitar la confianza ciudadana. El alto número de expedientes pendientes y los largos tiempos de resolución de los casos pueden desincentivar a la ciudadanía a utilizar los mecanismos de apelación previstos en la LAIP. Esto puede explicar en parte la disminución del número de casos iniciados en 2025. Como se mencionó, el IAIP recibe menos casos, resuelve menos, y lo que resuelve favorece menos a la ciudadanía. Se observa una tendencia institucional restrictiva en materia de transparencia. El informe identifica continuidad en prácticas que favorecen más la posición de las instituciones públicas que la protección del derecho ciudadano, lo que reduce el papel del instituto como órgano de control y contrapeso. Si bien fueron pocas las resoluciones en las que se confirmó la resolución emitida por el ente obligado, las emitidas a favor de la ciudadanía fueron incluso menos. El informe en general apunta a un deterioro de las garantías de transparencia. Sumado al aumento de reservas de información y a la disminución de resoluciones favorables, el informe sugiere que se profundiza el retroceso en el sistema salvadoreño de acceso a la información pública y rendición de cuentas. A 15 años de vigencia de la LAIP, se advierte la necesidad de volver o retomar el espíritu de esta, consistente en una búsqueda por tutelar de forma amplia y efectiva el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. Para conocer más detalles puedes consultar el informe completo publicado por Acción Ciudadana en su sitio web. Muchas gracias. Acción Ciudadana agradece su sintonía. Le invitamos a ingresar a nuestro sitio web para más información.